Um, Dice en el versículo 12: extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Capítulo 19. Versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. 22:31. Y me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros las echaréis. 28. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad al Señor. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. 29. Y dice el versículo 5: y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás, y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Versículo 29. Y las vestiduras santas, que son de Aarón, serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellos consagrados. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos, para consagrarlos, mas el extraño no las comerá, porque son santas. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado. No se comerá, porque es cosa santa. Capítulo 30. Versículo 22. Habló más Dios a Moisés diciendo: tomarás especies finas de mirra excelente 500 siclos y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Y vamos hasta Levítico, al capítulo 19. Y dice a partir del versículo 1: habló Dios a Moisés diciendo:
Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, el Señor vuestro Dios. Capítulo 20, versículo 6. Y la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo el Señor soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Dios que os santifico. Versículo 22. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas, y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo el Señor vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia. Y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis, pues, de serme santos, porque yo el Señor soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados. Su sangre será sobre ellos. En el capítulo 21 dice, y Dios dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo o por su hermano, o por su hermana virgen a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para el Señor y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, el Señor, que os santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Números, capítulo 15, versículo 37. Y Dios habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Señor, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Yo el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Yo el Señor vuestro Dios. Deuteronomio, capítulo 7. Versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos.
sino por cuanto Dios os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Dios con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Capítulo 14. Hijos sois del Señor vuestro Dios. No os sacaréis ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo al Señor tu Dios. Y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Versículo 21. Ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás y él podrá comerla. O véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo al Señor tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. En el 23, versículo 12. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento, porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento, para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Capítulo 26. Versículo 16 en adelante. El Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que el Señor es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Y Dios ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo al Señor tu Dios, como Él ha dicho. Muy bien, después de leer todos estos pasajes, creo que nosotros podemos hacernos una idea muy clara o tener una muy clara enseñanza de lo que la santidad es, ¿o no, hermanos? Muy bien, entonces pueden darme su resumen. Pues creí que lo iban absorbiendo pasaje a pasaje. Lo del resumen escrito, después que te expresemos ahorita lo que... No, lo digamos ahorita, ¿sabes? Que nos forces a pensar tanto. Para que lo hagan exactamente. Nos vamos a cansar. A través de todos estos pasajes, lo que Dios nos va mostrando es algo que tenemos como definición, pero que necesitamos entender. Por eso lo que les decía al principio, que manejamos esto y mucha gente, cuando uno pregunta, ¿sabes lo que qué significa ser santo? Sí, apartado para Dios, ¿no? Y no está equivocado, pero ya en la práctica evidentemente no lo entienden, no ven la forma de aplicarlo. Cuando leíamos allí en Génesis, cuando Dios habla
del sábado, el séptimo día, que lo aparte, es decir, lo santifica, lo dedica para Él. Es algo que el Señor, por eso empieza por ahí la historia, ha dejado muy claramente al pueblo de Israel primero, después a nosotros la iglesia, el valor que tiene precisamente el hecho de tener ese tiempo para Dios, ese tiempo apartado para Dios, porque hablando del día séptimo, sábado, que muchos así lo pusieron nada más como día de descanso, pero pensando en el descanso de nuestro cuerpo y no en el que el Señor habla. Dios habla del descanso de nuestra alma. Y para poder realmente vivir esto, lo que necesitamos es apartar ese tiempo para Dios. Si no lo apartamos para Dios, en realidad no tenemos descanso. Y creo que ustedes lo han vivido como un servidor, que aún podemos estar orando, pero con una preocupación en el corazón, es decir, algo que está ahí sobre todos nuestros pensamientos. Y entonces, pues estamos orando y nos distraemos fácilmente porque por alguna razón empezamos a pensar en aquello que ha ocupado nuestro principal interés. Y ahora sí que apartados, pues de Dios, porque realmente no estamos dedicados a ello. Ahora, una vez que el Señor empieza a tratar con el pueblo de Israel para llevarlo a conocerle, empieza con quien iba a ser su líder, su cabeza, con Moisés. Por eso cuando él se acerca allí a la zarza, lo que el Señor le habla es de cómo ha apartado ese lugar para manifestarse. Porque ustedes entienden que una de las peores necedades sería andar hoy en la actualidad, como algunos lo pretenden, buscando la zarza ardiente, ¿verdad? Allí en el Sinaí. Por lo menos el lugar. Sí, pues digo aún la zarza, porque ya saben ustedes que si hay ¿cómo se llaman? Astillas de la cruz, pues debe haber residuos de la zarza, ¿no? Y no entiende que en ese momento ese lugar fue apartado por Dios para manifestarse a Moisés y introducirlo a él en ese sentido y en ese término. ¿Por qué? Porque evidentemente el pueblo había crecido sin mayor entendimiento a este respecto y no tener claro lo que significa que algo esté apartado para Dios. Por eso el pedirle que quitara las sandalias de sus pies era precisamente en razón de que entendiera que ese era un lugar especial. Y él podía verlo con sus ojos físicos y puede decir, pues yo veo la misma tierra ahí que acá, no le veo la diferencia. Y claro, por eso necesitamos atender a la voz de Dios y tener esa revelación del Espíritu para poder percibir lo que compete o pertenece al reino de los cielos y poder hacer esa diferencia. Ahora, por eso ya hablando con Moisés sobre todo lo que el pueblo iba a hacer y las palabras que tenía que entregarle al pueblo, empezó por el cántico que aparece en el capítulo, la celebración de la Pascua, lo que leíamos en el capítulo 12. ¿Cómo es que el Señor les habla de una santa convocación? Es decir, iba a ser un tiempo, por eso les decía, cómo tenían que prepararse desde el día 10, tomando aquel cordero para sacrificarlo el día 14 entre las 2 tardes, cómo había que limpiarse de levadura, etc. Porque era un tiempo apartado para Dios, para recordar algo que para el pueblo de Israel fue tan fundamental como para nosotros ahora lo es la cena del Señor, recordando la muerte de Cristo en forma vicaria, tomando nuestro lugar para pagar por nuestros pecados. Y entonces, si yo no entiendo lo que esto significa, evidentemente lo voy a tomar a la ligera, lo voy a ver simplemente como lo llegó a hacer el pueblo de Israel, como una fiesta nacional.
es decir, un momento de celebrar y donde podemos ver, sobre todo en el momento en que nuestro Señor Jesucristo estaba todavía aquí sobre la tierra y fue aprehendido para ser crucificado, que lo que menos les importaba a los miembros del concilio, a los principales sacerdotes, a los ancianos del pueblo, era quitar la levadura de su corazón. Es decir, estaban sumamente contaminados. Y la falta de, insisto, de ese entendimiento, pues lleva a practicar las cosas como si fueran cualquier evento, sin tener el temor de Dios en el corazón. Sí, yo creo que también aquí, bueno, como dices, el pueblo de Israel, indiferentemente de que el Señor le había pedido, pues que no practicara las cosas de los pueblos de alrededor, ellos habían sido, bueno, se habían dejado influenciar tanto que pues era normal la práctica ya del pecado dentro del servicio, ¿no? Yo creo que aquí es donde debemos estar pendientes, ¿no? Lo que decías al principio de Moody, realmente es cierto, ¿no? La santidad, como no solamente no se ha entendido, sino se ha confundido. Y desgraciadamente santidad le llamamos pues a estar en el lugar donde está predicando X persona nada más, porque fuera de ahí pues no hay un compromiso con Dios. Entonces como que nos volvemos idólatras al lugar, y Dios quiere que esto lo sobrepasemos más allá del tiempo y espacio, porque como dices, Moisés en el desierto pues vio lo mismo, era la misma arena, ¿no? Pero hablando ya de la santidad, pues va más allá del tiempo. La santidad no está condicionada a nuestro espacio, al lugar donde estemos, ¿no? Sino en todo lugar, ¿no? Y eso es lo que decías en un principio, ¿no? Realmente va a reflejar lo que realmente hemos entendido de lo que es la santidad. Así no es. Importa el lugar y no importa el tiempo. Sí, y por eso la experiencia de haber cruzado el Mar Rojo en un camino que Dios les abrió, al venir la inspiración de Dios a Moisés para el canto, él por eso dice, porque tú los conduces a tu santa morada, es decir, a un lugar apartado por Dios para tener esa relación. ¿Sí? Algo de lo que comentabas sobre la santidad de Moisés, al principio, por lo que me dices, no entendió por qué tenía que ser quitado el calzado. Tal fue el hecho que entró como si nada, como dicen, no había diferencia de lo que era santo y de lo que no era santo. Simplemente obedeció. Y digo, me llama la atención porque a través de los versículos que leíste, Dios les establece ciertos parámetros que son necesarios llevar a la orden, porque no entienden lo que es la santidad, y es necesario que se les ubique o que les pongan esos parámetros para que entiendan lo que es la santidad. Entonces tú hace rato dijiste, si no entienden lo que es santo, no pueden llevarlo a cabo, por decirlo así. Y yo digo, bueno, a lo mejor es también cuestión de querer. Cuando Abraham le es solicitado a su hijo, dice, le es contado por justicia el solo obedecer. Sí. No entendió. Pero mira, aquí ahorita no estamos hablando ni de la fe ni de la justicia. No, sí. Y hablando de que para que Abraham pudiera llegar hasta el momento de ofrecer, exacto, también tuvo que tener todo su recorrido, porque él tampoco entendía de qué se trataba todo. Él creyó, caminó en esa confianza en el Señor, haber recibido su palabra. Pero evidentemente, como sucede a todos, necesitamos crecer en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su voluntad. Y por eso, hablando de la santidad, que les digo, usamos cantos donde están la palabra santidad o santo o inclusive santificación, ¿no? Y no entendemos la verdadera trascendencia, es decir, de qué estamos hablando. Por eso estuvo como pregunta en el cuestionario, y que necesitamos atender a cómo Dios, al ir tratando primero, les decía, con Moisés y después con el pueblo, los llevó a relacionarse con este asunto de la santidad.
al vivir esta experiencia de cómo los aparta de Egipto, porque algo que queda muy claro para nosotros, una vez que pasa el pueblo de Israel y que el mar se cierra sobre el ejército egipcio, simplemente quedaron ellos apartados de donde había sido su territorio de esclavitud. Por eso dice, y los condujo hacia su santo morada. Todavía no llegaban, iban camino, había cosas que tenían que aprender. Ahora, por eso, en el capítulo 19 de Éxodo, Dios les manifiesta cómo su deseo, es decir, toda esa obra que estaban realizando, era con el propósito de hacer de ellos una nación de sacerdotes, gente santa, ¿no? Y por eso lo que leíamos ya en el 23, me seréis varones santos. Y uno diría que las mujeres pueden vivir como quieren. Evidentemente no, pero mucho tiene que ver con el hecho de ser la cabeza del varón. Y entonces si los varones aprendemos a ser santos, a caminar en esa santidad, esto va a tener una repercusión sobre la esposa, sobre los hijos. Pero si los primeros que no caminamos en santidad, no hemos entendido lo que es ser santos, entonces somos los primeros que causamos tropiezo y estorbo para que nuestra familia sea santa. Y de alguna manera lo podemos ver en 1 Corintios 7. Yo creo que no hemos entendido una cosa. Todos hemos tenido nuestra propia salsa. Indudablemente Dios nos ha hablado, y una de las cosas que yo entendí fue pues impactante para mí, ¿no? Yo estoy siendo separado, me estás hablando para que yo sea separado y pase a ser parte de ti, y voy a obtener las características tuyas. Yo voy a dejar todo lo de atrás. Yo ya no me voy a parecer a nadie en lo de atrás. Si yo te estoy aceptando y te llamo padre, pues voy a tener las características tuyas. Y desde ahí empieza la lucha de que como lo tuvieron con el pueblo egipcio, de cómo Faraón empezó a actuar y les dijo, bueno, sí, pero nada más una parte, un tratamiento en el cual él trataba de obtener, de detener lo suyo, como nosotros tratamos trata de detener el pecado, y de ahí es donde nos vienen las dudas y las cosas. No entendemos ese principio de haber sido separados, pero separados para quién y a quién le vamos a obedecer. Sí, bueno, no digo porque todo lo que leíste ahí se ve, claro. se ve todo, ¿no? Sí, sobre todo, mire, porque en sí no es que no entendieron, más bien no atendían. No, pero también es lo que decía hace un rato, no estamos hablando de Abraham, pero sí tiene que ver mucho la obediencia. Naturalmente. Muchísimo. Por eso santidad. aquí Siempre de estas veces, ¿no? Sobre todo en los últimos pasajes en Deuteronomio, Dios insiste en guardar sus mandamientos, en obedecerlos, en ponerlos en práctica. Ahora, miren, es tan interesante porque si ustedes lo consideran, ¿contra qué luchamos más en las congregaciones? ¿Cuál es la mayor tarea que tenemos en las congregaciones? La falta de voluntad, de obediencia. Pues vamos a decir la impureza en la que se vive, la tolerancia al pecado, la gente que se tolera malas palabras, malas expresiones, malas actitudes, ¿no? Malas acciones, que se toleran vicios, ¿no? Que están dispuestos a participar de determinadas cosas porque no le ven nada de malo, sobre todo con los ojos cerrados, y entonces son situaciones así donde uno puede percatarse cómo es que tenemos una gran labor y la necesidad de estar insistiendo. Si lo vemos simplemente en las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, hay que señalar todos esos pecados, todo eso que en la iglesia, ya no en el pueblo de Israel, en la iglesia hay esa tolerancia, ¿no? Y simplemente vemos que empieza el llamado de nuestro Señor Jesucristo a quienes presidimos. Por eso el mensaje a las iglesias en Apocalipsis, ¿no? Y por eso decía, ¿por qué empieza Dios por mostrarle a Moisés? Porque Él es el primero. ¿Por qué varones santos? Porque somos la cabeza, ¿no? Y después lo que leímos tiene que ver con los sacerdotes.
Antes de que pase a los sacerdotes, en ese sentido, la impureza es lo contrario, a la santidad. Absolutamente. Sí, sí, de hecho, allí en el Levítico, en el capítulo 10, habla de cómo, dice, ustedes cuando ministren no tomen vino ni sidra a los sacerdotes, ¿no? Para que puedan hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo, ¿no? Porque necesitamos tener algo tan claro que no lleguemos, como les decía, creo que ya en algunos de los estudios pasados, a la necesidad de algunos que dicen, es que es una línea tan delgada. Es tan ambiguo. Pero Sí, o tan ambiguo. No, pero también por lo que favor. hay que ver, ¿no? El parámetro de muchos líderes que tienen, pues es prácticamente del mundo. O sea, nada Así que ver es, con la escritura. así es. Por eso es que no se puede diferenciar, y no es tan malo. Realmente, aquí por ejemplo vemos a la hija del sacerdote que tiene ciertas prácticas, pues sabes qué? Que se muere y se acabó. No, y se muere quemada. O sea, ni siquiera para que los demás también teman. Y no sé si me adelante hablando de los sacerdotes, pero por lo que decía el hermano Marcos Israel, y tratando de entender y explicar tu precisión, y no es que no tengan revelación, es que no atienden. Así ¿por qué? es. Porque ahí está la enseñanza. Así es. O sea, la palabra ahí está. Pero si no la atiendo, no sé si me adelanto, pues entonces, ¿cómo, verdad? No, y precisamente vemos cómo el Señor, vamos, hay mucho más pasajes, creo que ustedes lo entienden. Escogí algunos para ver cómo el Señor nos señala. Por ejemplo, el asunto de los animales inmundos y los limpios. Y el Señor simplemente es el que da la lista, lo que leíamos allí en Levítico, ¿no? Y dice, de eso no como, ¿no? Eso es para todo el pueblo, hablando de todos son llamados a hacerme pueblo santo, ¿no? Bueno, y entonces todos llamados a practicar esa santidad. ¿Cómo? ¿No? Porque la preguntan, ¿pero qué? No hay problema, el Señor empieza a señalar. De hecho, en cada uno de los pasajes que leímos, uno puede ver lo que llamamos el contexto, los versículos anteriores. Y va a haber una serie de señalamientos de parte de Dios de qué cosas desechar de nuestra práctica. Que evidentemente, como lo marcaba Mark, uno puede entender que mientras estuvieron ellos en Egipto, Que era el mundo, su mundo. sí, así es, pues era normal muchas cosas, tanto que el Señor después puede enfrentarlos a cómo en todo su caminar en el desierto ellos siguieron teniendo esa actitud de culto hacia los ídolos que habían aprendido en Egipto, ¿no? Y que a pesar de todo lo que vieron, en realidad nunca decidieron y definieron esto. No fueron santos, es decir, apartados para Dios. El meollo yo lo veo así en este sentido, que uno me dice, yo santo, pues sí, pero no por tu obra, sino por la obra de Dios. Claro, por un lado, eso me acabo de enfrentar el sábado a una hermana. Yo no nací para ser santo. Claro, Bueno. nos pasa lo mismo que para de Israel. igual, claro. Que dicen santos y a lo mejor están pensando en San Judas Tadeo. Sí, claro. El santo niño de Atocha. Sí, bueno, y en sí ni siquiera, vamos a decir, en ese plan. Y uno puede entender a nuestros hermanos que llegan al punto de considerar que no es posible Es imposible. pensar en ser santos, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, no el parámetro. Me Naturalmente. acuerdo de la frase, ¿no? Nacidos para perder, que está tan metida en el corazón del ser humano, precisamente por el parámetro que tiene. Claro, Y me acuerdo ahorita de Romanos, ¿no? Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, dice, se hacen claramente invisibles. Entonces, yo creo que a veces no solamente es que no lo sí lo entienden, sino a veces yo creo que más es la necedad, la terquedad de persistir en él. sí. Vamos, el por qué, por ejemplo, Moisés es llevado por el Señor a recitarle al pueblo Deuteronomio, ¿no? Para recordarles. Y dentro de lo que les dice que recuerden y que además
lo guarden y que se lo enseñen a sus hijos y que lo enseñen a los hijos de sus hijos. Es decir, para que eso sea algo que esté presente. Y que estas palabras, dice, que yo te mando hoy, se las vas a repetir a tus hijos estando en tu casa, al sentarte a la mesa, al acostarte, al levantarte, al ir por el camino, las vas a escribir en las columnas de tu casa, en las puertas, ¿no? Las vas a traer sobre tu frente, en tu mano derecha. Porque de eso se trata, de tenerlo presente todo el tiempo. ¿Y cómo nos lo dice, verdad? Ser santos como yo soy santo. Así Pero es. no lo declara así. Todavía no llegamos allá. No. Sí, es que quiero primero que miremos esto. Perdón, Es decir, nada más quiero una cosa, que dejemos de ver la palabra de Dios como hechos históricos nada más. No, es historia de los israelitas. No. naturalmente, lo que me interesaba, se los decía desde el principio, fue como Dios, a través de todo lo que fue hablando, fue mostrándoles lo que hemos comentado aquí. El verdadero diccionario de la Biblia es la Biblia, Así es. ¿no? Entonces, para poder entender de qué se trata la santidad, lo que necesitamos ir viendo cómo Dios nos va mostrando de qué se trata. No me creen que el diccionario real de la Academia Española no sirve. No sirve, Pero no, no, porque de plano están tan ajenos a lo que es Ajá. el sentido de la palabra que dan cada descripción más espantosa. Pero bueno, entonces, por eso les decía, el Señor empieza a hablar con el pueblo y les pide una cosa muy singular, que es lo que leíamos allí en Números 14, que se hicieran franjas, ¿no? Y que en esas franjas pusieran sus listones de color azul, con el propósito de que simplemente de verlo se acordaran de los mandamientos del Señor y que no caminaran de acuerdo a su idea, a su concepto, porque Él dice, se van a prostituir a través de eso. En cambio, recuerden que son un pueblo santo, ¿no? Y como se los dice claramente allí en Deuteronomio 7, ¿no? Qué importante es tener presentes. Ustedes son un pueblo que yo escogí, que yo aparté, un pueblo santo. Y no porque sean lo mejor, no por características suyas, no porque se hayan ganado ese derecho, sino porque yo los escogí. Eso es bien importante porque dice, ha habido quien dice, bueno, ¿y por qué no se trajo a todos? Él supo a quién se traía, ¿verdad? No solamente eso, sino era el principio, por lo mismo que se lo dice, o sea, lo recuerda el Señor en su palabra, diciendo, por eso que Abraham le había dicho, en ti, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, esta elección del pueblo de Israel no fue excluyente, más bien fue el principio de su acción, pero al igual, y vamos a por eso a entender. Trata con Moisés como cabeza, trata con los varones de Israel como cabezas, trata como Israel como cabeza de naciones, porque de ahí se trataba de que todas las naciones aprendiéramos de Israel lo que es ser un pueblo santo. Y entonces, por eso, aún todas estas instrucciones de qué hacer en cuanto al campamento, cómo poder tener presente el santuario y por qué es que nadie podía ingresar en el lugar santo y menos en el santísimo, ¿no? A excepción del sacerdote en turno o el sumo sacerdote en el día de la expiación. Es decir, todas estas instrucciones que aparecen en la palabra nos hablan de cómo Dios ha apartado y cómo, ahora sí que para entrar allí en el santuario, limpios, puros, ¿no? Sin pecado, los pecados ya resueltos afuera en el altar del sacrificio, para poder presentarse delante de Dios, ahora sí que, usando la expresión del Nuevo Testamento, cubiertos con la sangre del sacrificio, de tal manera que entonces no había pecado que perseguir, ¿no? Y todo esto les permitía entonces poder ofrecer el sacrificio, porque si entraban con pecado, morían.
Es decir, este es el otro asunto que necesitamos mirar en cuanto a la santidad. Porque hay quienes creen que pueden llegar delante de la presencia de un Dios santo y que no hay mayor problema. Pues Dios lo dice, no voy a tener por inocente al malvado. Y sobre todo esto que está en el 14, no, en el 7, que es muy interesante considerarlo. Versículo 10, que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Y entonces, todo esto nos da ese panorama tan claro acerca de lo que es la santidad, ¿no? Sé que ustedes han tenido la oportunidad de estudiar, que pueden anexar muchos más pasajes, pero hay algo más que quiero que leamos el día de hoy. Todavía no llegamos al Nuevo Testamento, ya vamos para allá. Isaías 57. Lo que lo buscamos y que sé que tiene que ver con el Nuevo Testamento, Israel fracasó en esa tarea Absolutamente. y ahora es de la iglesia. Y también va a ser de Israel. No tarda mucho. It won't be long. Y dice en el versículo 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaerá ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Dios, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Ahora, es muy interesante poder atender a esta forma de presentarse el Señor. Habla de lo alto, pero esa altura que nos permite hablar de Él como el Altísimo es un lugar santo. O sea, la característica es la santidad en la presencia del Señor, ¿no? Pero no solamente está ahí, también está acá, con el humilde y quebrantado de espíritu, con todo el propósito de vivificar el espíritu de los humildes, ¿no? Y de los quebrantados de corazón, y para hacernos vivir conforme Él es. Y por eso creo que vale la pena recordar los Salmos 15 y 24. Dice el 15, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y creo que ustedes entienden lo de monte por lo de alto, la altura. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Dios, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Y el 24, ahora sí que añade, versículo 3, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón,
el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Dios y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Ahora, hablando entonces de estas dos listas, nosotros nos damos cuenta que realmente no hay forma alguna en que nosotros podamos pensar en que se puede entrar en el reino de los cielos con manchas, con inmundicia, con pecado, con mentira, con engaño, con maldad, ¿no? Por eso, hablando acerca de que nuestro Señor Jesucristo viene por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, ¿no? Entonces, nos ha dado el Señor una visión muy clara sobre este aspecto. Ahora vamos hasta Hebreos, al capítulo 12, para mirar un aspecto muy interesante de parte de nuestro buen Padre Celestial y que tiene todo un propósito y por el cual podemos glorificarlo. Dice el versículo 7: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Así de que, no solamente hay la demanda de parte de Dios, sino que Dios no nos deja solos. Por eso trata con nosotros y nos disciplina, nos castiga, ¿no? Para que, teniendo el resultado de ese castigo, nosotros podamos participar de su santidad. Porque el propósito es precisamente que nos apartemos de la práctica del pecado, en cualquiera de sus expresiones, formas, ¿no? Y entonces, por eso, uno le puede agradecer a Dios ver el fruto de esa disciplina sobre nuestra vida, ¿no? Fruto apacible de justicia. Ahora, algo que podemos mirar aquí mismo en este capítulo es esa sentencia tan clara: sin santidad nadie verá al Señor. Pero quiero que vean cómo está relacionado, es decir, qué es lo que el Señor inspiró al apóstol Pablo aquí. Eso que acabo de mencionar es el versículo 14, pero el 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces, hablando de un problema muy serio, es la amargura. ¿Saben de dónde viene la amargura? En parte del egoísmo, Insatisfacción. De la ingratitud. Porque si estoy insatisfecho es porque soy un ingrato, en vez de darle gracias a Dios por quién soy, dónde estoy, qué tengo, qué sé. No, ando todo el tiempo quejándome de que por qué a mí no me tocó, porque a mí no me dieron, porque yo no tengo, porque yo no sé, porque yo no estoy, ¿no? Y además esa queja tan generalizada, ¿no? ¿Por qué si yo era güerito y de ojos azules de chiquito y me cambiaron en el parque? Es decir, es un problema muy serio donde la queja ha sido
el principal elemento y que por eso está ligado a esa soberbia, a ese egoísmo, porque en vez de darle gracias a Dios, nos encerramos en nosotros mismos. Y entonces estamos pensando en que a nosotros nos debiera haber sucedido tal o cual cosa. Y como dejamos de reconocer a Dios en lo que Dios ha estado tratando con nosotros, que Él sabe lo que necesita tratar con nosotros, por eso nunca se equivoca en la disciplina que nos aplica, pero hay quienes piensan que sí. Y entonces, por eso se amargan. Y ya amargados, se apartan del camino, ¿no? Y se vuelven murmuradores, querellosos, ¿no? Porque son amadores de sí mismos, etc. Todas esas listas que nosotros leemos tanto en Romanos 1 como en 2 de Timoteo 3. Bueno, ahora, en Efesios, en el capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y ahora sí, ya nos vamos a 1 de Pedro. Perdónenme, nada más que decir que en Hebreos 10:10 lo que dice, ¿verdad? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo De Cristo. de Cristo, hecho una vez para siempre. Así es. Dice el versículo 13 de 1 Pedro 1. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora, una de las cosas que miramos en estos pasajes es que Dios, tratando con nosotros, nos ha dado con qué responderle. Por eso habla de vestirnos del nuevo hombre. Y que podemos naturalmente hacerlo bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. Y poder llegar a este punto. Por eso me gusta esta expresión como empieza, por tanto. Es decir, en base a todo lo anterior, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer? Ahora sí que tomar control de nuestros pensamientos. Ocupar nuestros pensamientos en las cosas santas, puras, limpias, como dice en Filipenses, ¿no? En lo que es de buen hombre, en lo que es motivo de alabanza, en lo que contiene virtud, en esto pensemos. Porque una de las cosas que pasó con el pueblo de Israel, y lo menciona desde el Antiguo Testamento, lo repite en Hebreos 3, es que siempre andaban vagando en su pensamiento. ¿Y por dónde vagaban? Por Egipto y en las ollas de carne, ¿no? Es decir, hablando de aquellas cosas a las que podemos darle lugar y que nos distraen del verdadero propósito. Y Dios nos ha llamado
aún de que nuestro pensamiento sea santo, limpio. Por eso nos llama a pensar en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es limpio, en lo que es recto, en lo que es motivo de alabanza para Dios, ¿no? En lo que contiene virtud, que habla del poder de Dios. Característica de Dios. Así es. Y entonces, por eso lo dice aquí, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os dará. Una de las cosas muy ciertas, y que uno puede verlo cuando atiende al por qué los hermanos no están caminando en la santidad como pudieran, es que, como lo decía Mac, han prestado tanto oído al mundo que han aceptado los patrones del mundo, ¿no? Lo que el mundo dice que es satisfactorio o va a darnos satisfacción, o lo que son los modelos a alcanzar, ¿no? Y por eso la moda. Y si alguien fuera tan sensato como para mirar la moda, se daría cuenta de que la moda fue una y ya cambió, ¿no? Ya andan en el iPod, ¿qué? Generación no sé cuánto, y resulta que hacen exactamente lo mismo, reproducen música. Pero bueno, son cosas así, donde uno puede ver que nos dejamos atrapar por esta forma de vivir del mundo. Sí, son vanidades ilusorias, les llama el Señor en su palabra. Y entonces es toda una realidad lo que está pasando, y por eso muchos ya se meten a la corriente del mundo y empiezan inclusive a buscar versículos que les ayuden a que se vean medio cristianas las cosas, ¿no? Y que no se vean tan mal, y que no dejamos de atender a lo que el Señor nos ha dicho y ofendemos a Dios de tal manera que no nos comportamos como gente santa que Dios nos ha llamado a ser. Y entonces, por eso, aquí, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que tenían antes. Ya fuimos rescatados de esa vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, sino que vamos a ser santos como Él es santo. Sí, en alguna ocasión platicando yo con un niñito me decía, pero es que es nuestro tiempo. Sí, pero fíjate una cosa, la característica del enemigo es ser mediocre y poco creativo. Esto que estás viendo tú, hace años ya lo intentaron. La moda nada más van repitiendo las mismas cosas, y en ocasiones la van haciendo más tentativa, más atractiva a la carne, para que caiga el ser humano. Pero pues la característica de Dios es ser santo. Ya hay cosas que digo yo, pues no sé, yo lo veo con tanta simpleza, cómo se acepta el decir, yo tengo un nuevo nacimiento, yo tuve un nuevo nacimiento. Pues entonces, ¿por qué no tienes características de tu padre? ¿Por qué te niegas a obedecer lo que te dice, verdad? Más que nada eso. Y tener, tomar esas determinaciones de que esto ya no. Porque entonces sí tienen las características de nuestro Padre, nada más que no han crecido. Sí. Porque ¿cómo podría alguien que no ha nacido de nuevo caminar santamente? No se puede. Bueno, quiero concluir el día de hoy con 3 pasajes en el libro de los Salmos de algo que creo que es muy, muy importante mirar en cuanto a la santidad. Dice en el 30, a partir del versículo 1, te glorificaré, oh Señor, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí, principalmente el diablo. Señor Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Señor, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Dios vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro
y a la mañana vendrá la alegría. Celebren la memoria de su santidad. 29. 1. Tributad al Señor, oh hijos de los poderosos, dad al Señor la gloria y el poder. Dad al Señor la gloria debida a su nombre. Adorad a Dios en la hermosura de la santidad. Salmo 96. Dice a partir del versículo 1, cantad al Señor cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad a Dios, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Dios y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Dios hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Dios, oh familias de los pueblos, dad al Señor la gloria y el poder, dad al Señor la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad al Señor en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Dios reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Delante del Señor que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Y lo precioso es que Dios nos llamó a ser adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad. Y que adorándole, adoremos al Señor en la hermosura de la santidad. Muy bien, hermanos. ¿Alguna cosa más que quieran añadir sobre lo que hemos hablado el día de hoy? No sé si vayas a compartir algo más al respecto después, pero ahí en la clase de los jóvenes, sobre todo los primeros 2 estudios que tuvimos con respecto a este tema, yo les hablaba de la cuestión de la santidad en la oración y cómo de plano usamos bastantes pasajes que nos dejan con mucha claridad cómo hay oraciones que Dios no escucha. Y yo les decía, y si ustedes filtran muchas de sus oraciones a través de estos principios, yo podría decirles que han desperdiciado su tiempo solamente y su saliva si lo hicieron en voz alta. De tal forma que, usando como base el ejemplo que nos puso nuestro Señor Jesús en el llamado Padre Nuestro, yo les compartía de cómo empieza nuestro Señor Jesús, dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, dándole este lugar precisamente en la altura, ¿no? Y santificado, ¿no? Partiendo de allí, de nuestra posición al reconocer nuestra misma condición delante del Señor. Y como hablando de varios puntos que hablabas hoy, que ofenden la santidad de Dios, por ejemplo, los que piden conforme a sus deseos, ¿no? A su vanidad de su corazón, los que tienen pleitos con otros, los que han deshonrado a sus autoridades. Bueno, les digo, hay muchos pasajes que el Señor habla de plano como, y hay algunos muy fuertes, sobre todo en Isaías, ¿no? Por ejemplo, donde dice, me van a venir a consultar a mí cuando han estado siguiendo sus ídolos. En Jeremías. No, perdón, sí, pero no en Isaías, cuando les dice más bien, ofuscaos. Ajá, que no les voy a responder, o sea, de plano no les voy a responder, porque bueno, están en sí. su pecado, ¿no? Claro. No voy a escuchar su oración porque están en su pecado. Me van a buscar y no van a encontrar. Entonces yo le decía, de pronto esta figura que hemos hablado tanto, que a la gente le gusta dividir a Dios del Antiguo Testamento de Dios del Nuevo Testamento, ¿no? Donde no, pues sí, ese Dios era ese Dios que no era inaccesible, ¿no? Y ahora tenemos este Dios de gracia como si fuera alguien distinto, cuando en realidad él ha hablado de su santidad como algo de temer. Por eso acabamos leyendo este último pasaje, ¿no? De temerlo a él
Y sabemos que sí, en esta santidad, en ese caminar con el Señor, podemos entrar libremente ante el trono de su gracia, con confianza. Yo les decía a los chicos, de verdad, primero les hacía esta consideración, ¿no? Piensen su oración promedio, hagan un molde de su oración promedio y su condición en esa cuestión de la oración. Porque es el tema de la oración, no porque la oración tenga un valor más fuerte. Y les decía, a raíz de estos principios que hemos estado leyendo, vemos como Dios es el primero que es celoso de su propia santidad. Y como bien decía, lo repitió Moisés, de lo que el mismo Dios le dijo, no va a tener por inocente al malvado, al que tiene su corazón pervertido. Sí, perverso. Y entonces, en ese sentido, vemos que nadie va a ver al Señor si no es con santidad, pero tampoco nos podemos presentar delante de Él, vamos a decir, en oración, si no es atendiendo también a esta cuestión de la santidad. De verdad, yo mismo mientras se los compartía, para mí hasta se me hacía la piel chinita de repente de pensar cuánto hemos menospreciado el presentarnos delante de Él, aún en oración, con la forma que sea, de la actitud que sea, con las situaciones que sean, aún pidiéndole las cosas más aberrantes. Y les he dicho, pues Dios mucho no ha escuchado, o peor lo que dicen Jeremías, que era el otro, y al que el Señor te entregue, pues yo les voy a responder conforme a sus hijos. Sí, vamos, no pienso hablar más del tema, porque creo que quedó planteado todo lo esencial, sobre todo esto que, digo, son cosas que hemos tratado antes y que, hablando de aún el orden de los muebles en el tabernáculo o en el templo, ¿por qué primero está el altar del holocausto o del sacrificio? Porque primero hay que arreglar nuestras cuentas con Dios, ¿no? Que lo llegamos a hablar en alguna ocasión, si ustedes lo recuerdan, que como en muchos lugares vamos a alabar a Dios, calmaditos, primero arreglamos nuestras cuentas con el Señor. No, hay quienes se dejan sus problemas, ¿no? Y Sí. sus pecados afuera, vengan a alabar y ya después salen y se los ponen otra vez. Sí, es decir, por la misma falta de entendimiento que hay de lo que realmente es la santidad de Dios, el Dios santo en el que hemos creído. Y que por eso muchos creen que se pueden acercar sin que haya mayor problema. Bueno, Dios lo dice, Él se va a encargar de ponerlos en su lugar, de enfrentarlos a su pecado, de cómo lo que en un momento dado han tolerado, pues va a venir contra ellos. ¿Qué vas a decir? Con un poco en lo que decía Jeremy sobre la oración, Dios, bueno, Jesús nos pone un modelo a seguir, pero también vemos por parte de, aún cuando se presentan estas dos personas, y dice, no soy digno. Yo creo que habla también del corazón quebrantado que hace rato estábamos leyendo, no lo menosprecia Dios. A veces no, como dices, no entendemos, no sabemos cómo, pero nuestro corazón está totalmente... Sí, no, lo que Jerry decía es lo opuesto. De cuántos se acercan a Dios y hablan con Dios como si todo estuviera bien. No, sí, eso es Por eso digo, despreciando la santidad de Dios, ofendiéndolo. Y otra de las cosas, hace 8 días comentabas sobre la unicidad y que no era lo mismo la Unidad. unidad y unicidad. Y viendo, no sé, algunos capítulos, nos comentabas cómo la Trinidad estaba conformada con respecto a, me pusiste el ejemplo del hombre y la mujer, hace 15 días, que los dos serán una sola carne. Y es cierto que en ese contexto sí habla de su unidad, pero yo estuve leyendo algunos textos que hablan también de un solo Dios, refiriéndose no como bueno, hace 15 días lo mencionaste, como diciendo nosotros siendo politeístas, en la cuestión de que, por ejemplo, dándoles a cada
persona ciertas funciones. Y vamos, yo lo veo así porque la cuestión de, por ejemplo, a los testigos de Jehová tratan de separar cada persona muy tajantemente, de tal manera que vuelven a Jesús menos que Dios, o sea, como que un Dios creado, algo que nosotros pues está firmemente estructurado, que Dios Jesús nos creado la sustancia de lo mismo. Por eso hablo por este versículo que viene en 1 de Juan 5. Nos que dan testimonio en el cielo. Así es. Y habla precisamente, dice, y de estos dan testimonio en el cielo, son tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice, y estos tres son uno. Y hablando de los que dice, y estos dan testimonio en la tierra, que son la sangre, el Espíritu y el agua, y estos tres concuerdan entre sí. Concuerdan entre sí. Refiriendo a eso, ¿por qué no en la palabra hizo esa, de acuerdo a lo que yo, y a lo que yo entendí hace 15 y lo que vi hace 8 días, más o menos estoy explicando, que había una correlación entre ellos de acuerdo a un mismo sentir, o estoy mal? Entonces, ¿por qué no hacer esa referencia? Estos tres dan testimonio en el cielo y son uno. No, ¿por qué no dice? Y estos tres concuerdan. No, porque hablando de que no es que tengan que concordar. Vamos. Mira, habla de testimonio. La sangre no es persona. El agua no es persona. El espíritu sí. Por eso lo que el espíritu da testimonio es lo que le da valor al testimonio de la sangre, que la sangre de Jesucristo habla más fuerte que la de Abel. El agua es la palabra. Así es, que para poder entenderla y que no se convierta en letra que te mata, necesitas al Espíritu Santo. Por eso hay esa concordancia. En cambio, hablando acerca de nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, ellos actúan en unidad. El testimonio que da cada uno no niega el del otro, solo confirma el del otro. Es decir, lo que dice nuestro Padre Celestial es lo mismo que dice nuestro Señor Jesucristo y es lo mismo que dice el Espíritu Santo. No hay contradicción entre ellos. Y la obra del Espíritu es el que es más cercano en la tierra, por eso Bueno, habla de la que tierra, está en nosotros, actuando en nosotros. Por eso hace esa diferencia en el cielo y en la tierra. Sí. Porque realmente es el que fue enviado. Y ahora, por ejemplo, vamos a Apocalipsis y vemos que es una revelación, y ahí mismo habla de, por ejemplo, Apocalipsis 3:21, que habla que son sentados en un mismo trono, hablando del Padre y del Hijo. No, pero es muy claro que el Hijo está sentado a la diestra del Padre. Es bien claro, lo dice Romanos 8. Y está intercediendo por nosotros. Y además, como lo dice 1 Corintios 15, ahorita Él es el que está gobernando. Toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y dice allí que hasta que todos los enemigos sean puestos por estrado de sus pies, el postrer enemigo a vencer será la muerte. Y entonces Él entregará el reino al Padre. Y el que juzga es Jesús. Sí. En ese momento. Así es. Sí, porque por ejemplo en el 17:14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Rey de reyes. Así es. Pero una vez que ya pasa eso, Él entrega el reino a nuestro Padre Celestial. Y aclara que le fue dado por el Padre, le fue Así dado es. todo menos Él, ¿no? Que es el Hijo. Así es. Ahí en Juan, no nos dice si la sangre hace referencia al Hijo, bueno, ya no te escuché, pero
la palabra hace referencia al Padre. No, que la sangre, o sea, para que la sangre tenga sentido, necesitamos la obra del Espíritu Santo que nos permite ver que esa sangre de Jesús derramada habla más fuerte que la de Abel, que clamaba desde la tierra por justicia. Por ejemplo, cuando habla, bueno, eso lo veo mucho en los testigos, cuando citan a Juan, cuando dicen en el principio, el verbo era... Lo ponen con minúscula. Ajá, sí, pero por ejemplo cuando dice, y el verbo era Dios, refiriéndose... Y el verbo estaba con Dios. Ajá, pero hablando de Jesús. Y el verbo se hizo carne. De un mismo Dios. No de un mismo, o sea, Sí. tú traes, creo que una confusión que necesitas ir resolver. Hablando de un mismo Dios, estamos hablando más en el sentido de la forma en que trabajan en unidad, no en que solamente hay una persona, sino que son tres personas. Por eso dice claramente, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, hablando de que entonces hay alguien más, una conjunción copulativa se llama, ¿no? Entonces puedo entender que, por ejemplo, cada persona tiene sus propias características. Sí. Funciones, pero son no tienen Y la características. Pero por ejemplo, entonces, Primera de Corintios 2:10 habla sobre el Espíritu y dice, ¿quién conocerá el Espíritu o quién conocerá el hombre si no es el Espíritu? Así mismo refiriéndose a Dios, ¿no? ¿Quién conoce a Dios? Sí, que quien conoce lo profundo de Dios, sino el Espíritu de Dios que está en él. Y entonces ya hace una división entre Dios y su Espíritu. Sí, es bueno hacer una aclaración, no vamos a entender eso con nuestra mente humana, eso es la definición de Dios, y Dios es el que nos explica todo en cada una de las cosas que hace cada uno de ellos, ¿no? Porque su función pero es el mismo. Yo también quiero terminar con esto: santificación, santidad, es obrada por Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, bueno, los tres participan. Sí, participan en esa santificación, ¿no? Yo, porque ya aplicada la vida, yo recuerdo tantas cosas, pongamos, ya una vez que yo había recibido el Señor, que me arrepentí, que yo ya estaba caminando, yo sabía, en el momento en que me paraba anteriormente en los lugares donde se iba, el Espíritu Santo me decía, pero aquí no, y vámonos. Claro, pero vamos, mira, el problema se ha presentado porque algunos dicen Sí. que por eso es la era del Espíritu Santo. Pues la verdad es que esa forma de mirar las cosas es no atender a lo que la palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento, como el Espíritu de Dios vino sobre, estaba actuando. Nosotros tenemos la bendición de que el Espíritu Santo habite en nosotros, y entonces por eso tenemos mayor responsabilidad. Muy bien, ¿algo más, hermanos? Estamos estudiando el libro Romanos aquí en la reunión, y estamos tocando los pecados, la ley y todo esto. Y comentábamos acerca de lo que muchos han hecho con la gracia, la han convertido en libertinaje, ¿no? Y contrasta mucho con esto de la santidad, porque en cierta ocasión tuve la oportunidad de hablar con los hermanos acerca de esto, ¿no? De lo que dice la Escritura, Pedro, ¿no? Si santidad, ¿verdad? Sí. Porque estaban hablando de la gracia, según los términos que se estaban manejando, que es una tolerancia a la práctica pecaminosa, como ellos lo ven. Porque Dios, una hora sí que perdonó una vez y para siempre los pecados, ¿no? Y lo triste y lamentable es que en la congregación se estaba dando lugar a todas las prácticas pecaminosas. Inclusive los mismos líderes, viéndolas, no frenaban aún a los jóvenes, que prácticamente eran donde más
se daban sus libertades porque decían, bueno, pues el pastor me da chance de bailar, porque hasta también él agarra a su pareja baila, ¿no? Yo bailo. Y se convirtió totalmente en una práctica así. Los jóvenes iban a celebrar sus cumpleaños en los antros y bailaban. Y decía la gente, es que ya no hay diferencia. La gente que conocía, que eran creyentes, decía, es que ya no hay diferencia entre ellos y nosotros. Es más, ya saben mejor los pasos de baile que nosotros. Y todo en aras de la gracia. Pero la santidad se olvidaron, y una vez tuve la oportunidad de hablar de la santidad y se me quedaron viendo así como que estás hablando de algo muy raro, de algo muy extraño, ¿no? Porque chocaba mucho con lo que ellos estaban viviendo, realmente estaban permitiéndose, ¿no? Casos bien tristes, ¿no? Que el pastor ve a su hijo medio borracho y lo deja ministrar en los cantos y no le dijo nada, ¿no? Entonces se ha tolerado mucho eso en aras de esa falsa visión de lo que es la gracia, ¿no? Y que, considerando lo que dice Romanos, que no hay ninguna manera de concebir el pecado en ninguna de sus expresiones, ¿no? Que tiene que ver mucho con la inmundicia, ¿no? O sea, el pecado, como bien lo mencionamos, es lo inmundo, lo sucio, lo que a Dios no le agrada, ¿no? Lo que Dios ha establecido como inmundo. Pero cuando se tolera eso, pues prácticamente está del lado opuesto a lo que es la santidad, ¿o me equivoco? No. Bien, y sobre todo, por eso les decía al principio, sé que una de las cosas que se ha dado en medio de la iglesia es que la santidad es algo desconocido, mencionado pero desconocido, en el sentido de que no se ha prestado atención a lo que Dios nos hace saber sobre ella en toda su palabra, y que entonces se hacen manejos como esto de, como ya estamos bajo la gracia, entonces ya no estamos bajo la ley y prácticamente podemos desconocer el Antiguo Testamento. Lo más interesante es que en el Nuevo Testamento vuelve a aparecer esto y con una mayor demanda, y no se toma en cuenta. Y por eso yo les decía cómo Dios fue llevando al pueblo de Israel. Prácticamente los pasajes que leímos tienen que ver con su marcha en el desierto, cómo Dios fue hablándoles y cómo fue dejando muy claro, aún al construirse el tabernáculo, cómo era un lugar apartado para Dios. Y ellos podían decir, ay, lo pusieron en la arena que acabamos de pisar todos los que pasamos por aquí. Ese lugar ya queda apartado para Dios, ¿no? Y el que se le ocurra entrar, se muere, ¿no? Y podría parecer como que les estaban diciendo una exageración, ¿no? Pero en realidad así es. Y estas son de las cosas que se busca con todas estas falsas doctrinas y herejías, verdaderas herejías de perdición, desconocer que Dios sigue siendo el mismo, santo y puro y limpio y justo y verdadero. Entonces, cuando alguien quiere burlarse de Dios, Dios no puede ser burlado, ¿no? Y se encuentra. Yo creo que como que a veces pasamos desapercibidos muchos de los hechos que Dios hace, ¿no? Digo, leemos a Ananías y Zafira y así como que, pues, qué mala onda, ¿no? Pero no logramos percibir lo que Dios hace hoy, y eso lo hace mismo, ¿no? Bueno, yo lo digo porque he visto a varios hermanos que sí, quizá caminaron en esa experiencia, pero tiene sus consecuencias. Y yo le digo, obres de una manera u otra, vas a tener sus consecuencias si está establecido por Dios. O sea, Claro. Entonces, a veces no lo logran percibir y lo achacan o lo acomodan no, pues es que tuve una enfermedad por herencia o porque pero Dios, no, ni en cuenta. Y yo creo que se dan cuenta hasta mucho tiempo después, ¿no? Uh-huh. He pecado contra Dios. Cuando yo creo que Dios quebranta lo que decía Israel, ¿no? Cuando la gente se reconoce pues que está mal, se humilla delante de Dios, es cuando pues podemos vislumbrar que realmente hemos matado a Dios, ¿no?
en el caso de David, ¿no? Digo, en el Antiguo Testamento, pero pues se humillaba, ¿no? Creo que es algo que se ha perdido en la iglesia, ¿no? Se ha solapado, se ha encubierto, se ha admitido, ¿no? Como parte de, ya no de la santidad, sino de la práctica. O la experiencia de la iglesia de Corinto. Y por eso muchos estaban enfermos y algunos habían muerto por participar indignamente. Una de las cosas que me acuerdo también era que llegué a escuchar que no se hablaba del temor a Dios, y que lo sacaban de la lista de las predicaciones, porque preferían hablar del amor de Dios. Y que porque cuando hablan del temor, pues hablan así como que de espantar a la gente, ¿no? a la iglesia. Y con lo que dice Segunda de Corintios, ¿no? De que limpiemos de toda inmundicia y perfeccionándonos la santidad en el temor de Dios, ¿no? Entonces, minimizar eso del temor, porque sin duda es un tema que también a lo largo de la Escritura podemos ver con mucha claridad, ¿no? De cómo el Señor quiere que sepamos de ese temor, ¿no? Que es el principio de la sabiduría, y que necesariamente nos lleva a perfeccionar esta santidad, que es a lo que el Señor nos está llevando a perfeccionar dentro de otras cosas. Y así era bien tajante, no hablamos del temor. Mejor prefiero hablarles del amor, como si estuvieran opuestos ¿no? Haciendo o anulándose. Y se olvidaron de que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sí, y me acuerdo que se consideró, por ejemplo, el pasaje cuando este pasaje, ¿no? Que el pueblo mismo, cuando vio la manifestación de Dios en el monte Sinaí, no se atrevió ni siquiera a acercarse, ¿no? Y que cuando la vio en su máxima expresión, prefirió mejor decirle a Moisés que hable contigo, que hable con él y nosotros no. Pero era muy necesario porque estaba en medio de un marco donde Dios estaba dando sus mandamientos, y donde prácticamente era necesario atender, ¿no? En razón de esto, ¿no? de la maldad y del pecado, ¿no? Pero pues dejar muchas dudas ahí, ¿no? Con esas apreciaciones de ese amor que no tiene nada que ver con, no está contrapunteado con el temor, ¿no? Así es. ¿Tú vas a decir? Sí, yo veo una cosa, ¿no? Ya en la práctica, una falta de valor para cuando algún hermano entre nosotros, el pastor, hace ese tipo de cosas, no decírselo. Yo te voy a decir una cosa, mira, en Veracruz yo tuve esa experiencia. Alguien me dijo: no, porque el baile no. Yo, mira, es bien fácil. Tú me estás haciendo por lo de tu hijo, pero dime a tu hijo, y tú bailas alguna ocasión. Me dijo: sí. Y no se activó los deseos de tu carne con el baile. Entonces, ¿qué dice la palabra? Lo que no es conmigo es contra mí. Entonces, ¿por qué dejas a tu hijo que vaya en ese plan a entregar manos del diablo cuando está haciendo las cosas en contra de Dios, que está satisfaciendo su carne? Pero no entiendo, yo la verdad, pues, si me busco dificultades, me las busco, pero yo se los digo. Sí, por eso tuvo dificultades. Pero la gran mayoría no lo hace, ¿eh? Sí, y vamos, es parte de la tarea. Sí. Pero creo que es importante que seamos los primeros que tengamos muy clara nuestra definición a este respecto. Y le decía, yo le contestaba ayer esa pregunta que me hacía, de si voy a seguir apuntando sobre el tema. Dije: no, por una razón muy sencilla. Ya establecido lo que es la santidad, vamos a darnos cuenta de que todas las demás preguntas, que todavía nos faltan 24 de doctrina, tienen que ver con esto. Tienen que ver, en primer lugar, con entender con quién estamos tratando, quién es quien nos creó y qué trato tiene con nosotros, hablando entonces del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cómo ellos son santos, puros, limpios, ¿no? Y que por eso en el Espíritu Santo se llama así, Espíritu Santo. Muy bien, pues vamos a dar gracias a Dios, hermanos, y a despedirnos.
Ujú.